Ok. Bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Es una virtud que todos quisieran que tengan con uno, pero uno no quisiera tener con los demás. Y tiene que ver con la paciencia, ¿no? ¿Cuánto queremos y exigimos que, oye, tenme paciencia, ¿no? Como decía en el Chavo, ¿no? Es que no me tienen paciencia, ¿no? Pero a la hora de ser paciente con otros, no es lo mismo. Y con Dios es similar. Muchas veces, ¿no? Ay, Señor, ten paciencia conmigo, tú sabes cómo soy, ¿no? La carne es débil, soy frágil, tú me entiendes. Ten paciencia conmigo. Pero muchas veces no queremos tener paciencia en ver qué es lo que Dios está haciendo a través de circunstancias difíciles, pruebas y sufrimientos en nuestras vidas. Queremos ya. No queremos soluciones cuando tenemos problemas, no queremos, no queremos paciencia, lo que queremos es soluciones. Así que hoy estamos entrando al capítulo 5, ya la semana pasada empezó Ronald, esta serie, los últimos 3 mensajes de la carta de Santiago, pero en el capítulo 5 Santiago parece que como que le da un círculo completo a la carta, porque en el capítulo 1 comienza justamente exhortando Santiago a que podamos tener gozo, y vimos que gozo no es lo mismo que alegría, pero tener gozo, que es una actitud interior de deleite, de tranquilidad, ¿no? En medio de las pruebas. Y no nos gozamos porque las pruebas traigan gozo en sí, sino porque lo que las pruebas hacen es que nos permiten desarrollar, crecer. ¿Qué dice Santiago? ¿No? Dejen que la prueba tenga su obra completa y que produzca paciencia y que la paciencia siga desarrollándose hasta llevarlos a ustedes a la madurez y a la perfección. Comienza en el capítulo 1 animando a un pueblo que estaba experimentando diferentes sufrimientos y pruebas y dificultades y dice, gócese en medio de las pruebas. Y en el capítulo 5 retoma el tema de las pruebas, pero ahora nos exhorta y nos anima a ser pacientes en medio de las pruebas. Paciencia en medio de las pruebas. Y realmente todos nosotros necesitamos seguir creciendo en paciencia. Porque las pruebas, por un lado, son inevitables. Siempre decimos, aquí no nos hacemos cristianos y no buscamos a Dios para evitar el sufrimiento. Probablemente hay diferentes filosofías y religiones donde te puedan enseñar cómo evadir el sufrimiento, pero el cristianismo en ninguna parte de la Biblia dice de que si tú te acercas a Dios, entonces el sufrimiento no tocará tu puerta. Eclesiastés capítulo 3 dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de empezar y tiempo de terminar, tiempo de enamorarse y tiempo de desenamorarse, tiempo de empezar proyectos y tiempo de ver terminar proyectos. Ese es el todo de la vida. Y en el todo de la vida tenemos que reconocer de que esto va a ocurrir, seas bueno o seas malo, seas creyente o no seas creyente, seas justo o seas injusto. La enfermedad, el cáncer, las dificultades, las traiciones, las crisis financieras nos van a pasar a todos. Y es importante que cuando vengan las pruebas podamos entender qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a tener paciencia en medio de las pruebas. Las pruebas son inevitables y son esenciales para nuestro crecimiento. La prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Entonces es imposible llegar a la madurez que Dios quiere formar en nosotros a menos que primero desarrollemos paciencia y la paciencia se desarrolla por medio de las pruebas y las dificultades. ¿Cuántos quieren crecer en paciencia? Yo pensaba, no lo iba a decir, pero ya como ustedes son amigos se los digo, ¿no? Señor, dame paciencia y me dio una esposa. Señor, dame paciencia y me dio 3 hijas mujeres. La paciencia se desarrolla como un músculo a través de experiencia. Mi esposita ya me está mirando con los ojitos medio torcidos, ya. Amor, es una ilustración, tú sabes, nada personal.
la paciencia es tremendamente indispensable en el proceso de nuestra madurez. Así que hoy yo quisiera describir qué es lo que significa paciencia desde una perspectiva bíblica, pero también que podamos ver 3 ejemplos que nos da Santiago en el capítulo 5 acerca de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Mira, en el Nuevo Testamento, casi todas las veces que se utiliza la palabra paciencia, viene traducida de 2 palabras griegas, una o la otra. Una es la palabra upomone, que significa soportar bajo presión, es decir, estar bajo tensión. Por eso el título del mensaje de hoy es activa paciencia, porque a veces pensamos que ser paciente es como estar en una cola sin hacer nada esperando nuestro turno. No hay nada que pueda hacer, así que tengo que esperar. Paciencia no es algo pasivo en ese sentido, porque muchas veces la paciencia nos invita a quedarnos quietos cuando queremos salir corriendo. Pero hay otras veces que la paciencia nos invita a hacer y a actuar cuando lo que queremos es quedarnos tranquilos y inmóviles. Entonces, paciencia, mira esta palabra en primer lugar, upomone, que tiene que estar bajo presión, como si estuvieras resistiendo activamente un gran peso sobre ti. Bajo presión, quizás lo conozcas hoy más con la palabra estrés. Estás bajo tensión. Es estar bajo una situación de tensión. Y la otra palabra es la palabra macrotuma, macro de largo, tuma de trauma. Es soportar situaciones de presión, de tensión, de estrés, con un sufrimiento que probablemente sea de largo tiempo. Eso es lo que significa paciencia. Entonces podríamos, juntando estas 2 palabras, llegar a esta definición, que la paciencia es la capacidad de poder soportar situaciones de estrés por periodos prolongados. Ahora, la paciencia tiene que estar conectada a una esperanza. La paciencia no puede ser soportar un sufrimiento o una situación difícil sin fecha de caducidad. Ahora hay una buena y una mala noticia con respecto a esto. La mala es que Santiago dice, ¿hasta cuándo tenemos que soportar con paciencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Para los un poco más veteranos como yo, hasta que se acabe la botella de aceite. ¿Se acuerdan de ese comercial o no? Hasta que se acabe, o sea, parece eterno el tema, ¿no? Ahora, hay circunstancias que el Señor va a remover mucho antes, pero hay circunstancias que a veces uno ve la vida de muchas personas que muchas veces uno a veces parte de esta vida sin haber visto situaciones resueltas. Pero nuestra esperanza está, la perspectiva de eternidad que tenemos en esta vida está, no que en esta vida no tendremos sufrimientos, pero que marchamos hacia esa seguridad eterna, como dice Apocalipsis, ese nuevo cielo y nueva tierra, donde ya no habrá más dolor, más lágrimas, más sufrimiento, más quebranto, más cáncer, más enfermedad, más traición, más soledad, más culpa, más vergüenza. Ese no es el destino final. Vamos a llegar a un lugar donde Cristo lo llenará todo. Estos sufrimientos temporales son temporales y solamente pueden tener sentido si los interpretas a la luz de la eternidad. Por eso, si estás aquí hoy y eres una persona de fe, espero que este mensaje te anime a soportar pacientemente las pruebas. Si eres una persona que no tienes fe y estás aquí el día de hoy, estás explorando o realmente tienes dudas, déjame decirte que solamente por medio de una perspectiva de eternidad y por medio de la paciencia de la cual habla la Biblia es que realmente vas a poder experimentar este acompañamiento en medio de cualquier dificultad. La paciencia está arraigada definitivamente en la esperanza. Ahora, vamos a ver 3 ejemplos. El primero es el ejemplo de un agricultor. Creo que tenemos aquí el texto. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor.
Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. El primer ejemplo que usa Santiago para hablar de paciencia, para que podamos usar la imaginación y entender qué significa ser paciente, es la figura de un agricultor, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que dice? Mira, comienza diciendo, el agricultor espera pacientemente el fruto de la tierra. Y quiero que entiendas esta figura. Cuando un agricultor comienza a preparar el campo, no hay nada todavía. Es un campo desolado. Y él comienza con la visión de lo que va a llegar a ser lo que todavía no es, esperando ese fruto precioso de la tierra, comienza a hacer un trabajo que aparentemente no tiene sentido. Comienza a preparar la tierra, a limpiar el campo, a hacer el arado, a poner la semilla, a tapar. Todo es tierra, todo es polvo, no se ve nada, pero él está haciendo todo eso, está involucrado en ese trabajo de agricultor con la expectativa del precioso fruto que la tierra va a dar. Y cuando nosotros, al igual que el agricultor, estamos bajo una tensión, tendemos a perder perspectiva. Y esta figura del agricultor nos dice, oye, no mires la tierra, mira el fruto que va a salir de esto. Hay un Dios detrás. Mira, yo digo, sufrir es difícil para todos, pero es especialmente difícil para el que no tiene ningún tipo de esperanza ni propósito para el sufrimiento. Si tú sufres y dices, sí, pues eso es lo que me tocó a mí, no hay otra. Pero en el Señor nosotros podemos, al igual que el agricultor, en medio del sufrimiento, tener la expectativa y la esperanza de que hay un Dios que es más sabio que yo, que sus pensamientos son más altos que los míos, que su sabiduría y su soberanía son perfectas y que Él puede sacar algo hermoso de algo que en este momento quizás para mí no tiene sentido. El agricultor no espera pasivamente, ¿no? Es interesante, el agricultor no simplemente se sienta un día en la chacra y dice, bueno, ahora que él trabaja, él hace su parte, él compra la semilla, él prepara el campo, él se asegura de que no hayan plagas, él protege que los pájaros no vengan y se roben las semillas. Él hace lo que le toca hacer. Es una espera activa, pero entiende de que hay límites. Hasta aquí puedo hacer yo, de aquí para allá, lo único que me queda es esperar. Qué difícil es estar en ese momento cuando estás en momentos difíciles, ¿no? Hasta aquí llego yo, Señor. De aquí para allá no hay nada que yo pueda hacer. Y sabes, esa es una tensión fuerte, especialmente para los que luchan con el tema del control. ¿Quién lucha más con el control? Todos en familia tenemos a alguien, ¿no? Es que de alguna manera tenemos ese gen, ¿no? De que queremos tener todo bajo control. Y Dios dice, hijitos míos, los amo tanto que para su crecimiento es necesario que pierdan el control. O sea, no que te descontroles, sino que tienes que estar expuesto a situaciones en las que tú tienes que abrir las manos y decir, yo no puedo controlar lo que viene. Y lo único que me queda es esperar. Como el agricultor espera la cosecha. Ahora, para entender mejor esta figura todavía hay que pensar en la figura, claro, en los tiempos de los cuales está hablando Santiago, no tenían pues el riego tecnificado que se tiene hoy día, no había pues aspersores, riego por goteo, todos los sistemas que hay ahora. Ahora en cualquier país del mundo puedes crear las condiciones artificiales hasta para sembrar papa en la luna. Es literal lo que les estoy diciendo. Una universidad peruana estuvo involucrada en ese proyecto. Pero en ese entonces el agricultor dependía enteramente de la lluvia de otoño y de la lluvia de primavera. La lluvia temprana, que dice, era la lluvia de la germinación. Es decir, el agricultor solamente podía sembrar esas semillas en una temporada del año. Él no podía adelantarse en sembrar porque simplemente no había lluvia y si no había lluvia la planta no germinaba. Para los que me conocen, hace 2 años me mudé a Pachacamac. Pasé de ser un urbano viviendo en la chacra. Y no sabes la cantidad de semillas que he desperdiciado allá tratando de sembrar cuando no se debe sembrar y no crece nada.
lecciones duras. Secaba mis semillas de sandía, de melón, las ponía, no sale nada, esperaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, no pasaba nada. Y finalmente en otra temporada agarro una sandía, me como una pepa, escupo una pepa y esa pepa crece y sale un sandión así de 10 kilos. ¿Cómo es esto? Hay tiempo para sembrar, pero hay tiempo para cosechar. Y eso también aprendí con las sandías. Cuando comenzaron a crecer las sandías, yo estaba feliz. Y me acuerdo, tengo que sacar esa sandía antes que venga algún pájaro y se la coma. Y sacaba la sandía verde y decía, no, la ponía en mi cocina y decía, va a madurar. ¿Por qué no madura mi sandía? ChatGPT. Porque las sandías no maduran fuera de la planta. Y había malogrado como 8 sandías. No puedes adelantar el fruto. Y la lluvia tardía era esa lluvia que hacía crecer el fruto, maximizar el fruto para que puedas realmente sacar el mejor fruto después de esa lluvia. Esa es la paciencia del agricultor. El problema es que vivimos en una generación que cada vez vive más desesperada y no quiere esperar. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Y las cosas buenas en la vida siempre demoran. Nos queremos enriquecer rápido, queremos encontrar el amor de la vida ya, queremos la vida feliz y plena ya. Pero hay principios que no se pueden violentar y las cosas buenas en la vida no son inmediatas. Las cosas que se disfrutan toman tiempo y esa es la gran lección de este agricultor. Dios está haciendo algo que quizás tú no lo ves y por eso no remueve esas circunstancias difíciles de tu vida porque Él está preparando algo. ¿Y cómo esperas mientras estás en esta tensión? Y hay algo que dice aquí el texto que me resulta sumamente interesante. Dice en el verso 8, tengan también ustedes paciencia y dedíquense a afirmar sus corazones. Hay algo muy importante cuando uno piensa en esto de la paciencia, es en el corazón. Creo que el último mensaje que compartí antes de mi viaje era de la cabeza al corazón. Porque a veces creemos cosas aquí, pero nos cuesta creerlas realmente aquí. Y como cristianos somos especialistas, teológicamente tenemos las respuestas correctas. Muchos de ustedes me pueden decir, la Biblia dice que debemos confiar en el Señor siempre, que el que haya esposa haya el bien. Eso lo creemos aquí. Pero hay momentos que aquí, ¡ay, cuál bien! Amor, sigo bromeando, no, cualquier parecido con la realidad no lo tomes. No. Confía en el Señor, pero sin embargo, Señor, la verdad, acá es que si yo no resuelvo las cosas, si yo no tomo control de la situación, nadie lo va a hacer. Entonces, con la cabeza confío, digo que confío, pero con el corazón realmente muestra dónde está tu confianza. Y déjame decirte como cristianos, hay una gran distancia entre la cabeza y el corazón. Y las pruebas lo que hacen es como el agua hervida te muestra la esencia del sobrecito de té. Tú tienes todos los tecitos ahí, todos se ven igualitos en el sobre, lindos en su cajita. Así nos vemos todos los cristianos, ¿no? Lindos el domingo, cantando, viniendo a la iglesia. Pero no es hasta que nos ponen el agua hervida y entra ese sobre ahí que realmente sale la esencia de dónde está puesta tu confianza. Y la prueba lo que hace es poner en evidencia realmente dónde está tu confianza. Y cuando dice Santiago, afirma el corazón, lo que está diciendo, ¿sabes? Por medio de esa prueba tienes que aprender a confiar en Dios. No en tus propias habilidades, en tu propia capacidad de manejar y controlar y manipular. Aprende a esperar en Dios. Aprende a confiar en Dios. No te adelantes, porque no vas a poder cultivar ese fruto hermoso que el Señor quiere. Puede ser que saques algo, una frutita, pero nunca va a ser como lo que el Señor realmente quería. Difícil es esperar. Bastantes jóvenes, solteros y solteras aquí. Y yo sé que tienen tengo 3 hijas, ya también en sus 20s. Estamos orando, ¿no? Para que también encuentren a ese, no sé si príncipe, pero bueno, a esos sujetos que un día se van a llevar a mis hijas. Estamos orando. Pero siempre una cosa que siempre le digo a mis hijas, es mejor estar soltero que mal casado. ¿No te imaginas la cantidad de consejerías que hemos hecho con matrimonios que han sido un infierno?
por haberse apresurado. Paciencia, espera, espera. No te adelantes, no te adelantes. Ahora, la paciencia del agricultor nos recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, a esperar confiadamente y resistir a adelantarnos a sus planes. El segundo ejemplo que nos da Santiago es el ejemplo de los profetas, ¿no? Y cuando habla la Biblia de los profetas, no son como algunos autollamados profetas actualmente, que vuelan en jet privado y impostan la voz para decirte, confía en mí, yo sé lo que tengo para ti. No. Son los profetas del Antiguo Testamento. Esos hombres eran los más impopulares del tiempo. Ellos no eran populares. Es más, si hubieran tenido redes sociales, hubieran tenido 5 likes, máximo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su papá y su mamá. Nadie más. Los profetas eran hombres que Dios llamaba para comunicar un mensaje que la gente no quería escuchar. Súper impopulares. ¿Cuál era el resultado de esto? Persecución, rechazo, burla, cárcel, golpe. Eso era lo que le tocaba a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes de alguna manera cómo se relaciona esto? Mira, nos dice acá Santiago, aprende de los profetas. Mira el ejemplo de los profetas, que fueron hombres llamados por Dios a cumplir una función que no era popular en su tiempo, pero recuerda esto. A pesar de que sufrieron, a pesar de que los persiguieron, a pesar del rechazo, a pesar de no ser populares, el Señor nunca los abandonó. Nunca los abandonó. Y sabes, de la misma manera, Dios a nosotros como su pueblo, a veces nos llama a vivir de una manera impopular, de una manera culturalmente suicida. Pero el Señor a través de los profetas nos dice, ¿sabes? No te desesperes. Como no abandoné a los profetas, no te voy a abandonar a ti. Y donde sea que yo te he puesto, yo te voy a acompañar, yo voy a ser suficiente para ti. Y volvemos al tema, una cosa es creerlo acá, otra cosa es confiar acá. Y cantamos las canciones que dicen, tú eres suficiente, pero en el fondo muchas veces no creo que eres suficiente. Aprendamos de los profetas, ¿no? La paciencia de los profetas nos recuerda que no hay circunstancias que escapen a la soberanía y al poder de Dios. ¿Sabes? El Señor permitió muchas veces que los profetas pasaran lo que pasaron para servir como un testimonio también. Para otros, para nosotros, hoy, miles de años después, estamos, oye, mira los profetas. Recordaba mientras escribía este mensaje, ¿no? Justamente lo que pasó hace un poco más de un año, 5 de mayo de 2023, cuando estaba, algunos de ustedes ya conocen la historia, ¿no? Pero mira, lo único de profeta que yo tengo fue lo que pasó ese día, ¿no? Ian y Mica me invitan, me dicen, tío, comparte un devocional con los pilotos. Yo le digo, señores pilotos, yo sé que ustedes no son religiosos, pero antes de la partida todo el mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Y ni eso garantiza que vayan a tener un accidente. ¿Para qué buscamos a Dios si Dios no garantiza que los sufrimientos lleguen a nuestra vida y que algo pase y que me rompan 1000 huesos? Esa fue mi palabra profética, no vuelvo a repetir esa frase. Me subí a la moto, me cayó la moto en la espalda, me rompí 10 huesos. Ese mismo día. Te digo sinceramente, en la cabeza, Señor, tú eres bueno, tú proteges a tus hijos, pero ¿por qué no hiciste que la moto cayera 1 metro al costado? Y sabes, muchas veces el Señor tiene otros planes y Él quiere realmente que sus hijos vivan y experimenten lo que dicen creer. Eso que acabas de decir, de que uno no busca a Dios solamente porque te puede ayudar a no tener dolores y sufrimientos en la vida, que hay una razón mayor que aprender a confiar cuando todas las circunstancias te dicen de que Dios no está, que tú no le importas, pues lo tienes que vivir en carne propia.
Y ese va a ser un testimonio que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar como ninguna otra cosa, a menos que pases por esa situación. Así que recuerda, mientras estás cargando esa presión, esa ansiedad, esa tensión que quieres que ya termine, por alguna razón el Señor está desarrollando, está llevando a cabo un plan que no lo puedes ver, pero que Él lo tiene claro. Confía, afirma tu corazón. Y finalmente vemos el ejemplo de Job, ¿no? Y ahí mismo termina diciendo, mira en el verso 11, dice: honremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Rápidamente, recordando la historia de Job, ¿no? El libro de Job, que algunos dicen que fue escrito para servir como un testimonio para el pueblo de Israel, en medio de todas sus aflicciones y todo su dolor, que ellos pudieran ver la historia de Job como una historia de esperanza, una historia que los anime a perseverar y a no a tirar la toalla sin importar lo que esté pasando en sus vidas. Sigue confiando. Y para los que no conocen el libro de Job, se los cuento un poquito así rapidito, ¿no? Comienza el libro de Job hablando de un diálogo entre Dios y Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre justo, bueno. ¿Y qué le dice Satanás? Dice: no, claro, así cualquiera, porque tú lo has protegido, el hombre es rico, tiene una gran familia, todo le va bien, pero quita tu mano de tu hijito Job para que veas cómo reniega de ti. Y Dios le dice: muy bien, toca sus finanzas, muy bien. Y Job en un ratito perdió negocio, perdió todos donde estaba quizás puesta la confianza en la parte económica, perdió su economía en un momento a otro. Y no renegó y perseveró. Probablemente tenía muchas preguntas, habían cosas que no entendía, si he hecho todo correctamente, he seguido con integridad los planes de Dios, soy una persona generosa que siempre ha ayudado a los pobres, pero bueno, perdí, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová o el nombre del Señor. Y Dios le dice: ¿ves? Mi hijo íntegro. Le dice: claro, lo que pasa es que tú estás protegiendo todavía a su familia, pero toca a sus hijos. Toca a la familia para que veas cómo reniega contra ti. Y Dios le dice: ok, toca a la familia, pero a él no lo toques. Y mueren sus hijos, pasan una serie de tragedias. Yo sé que esto genera un montón de preguntas, pero finalmente Job lucha, no entiende, no encuentra respuestas, pero aún así no abandona su confianza en Dios. Reniega, pelea, expresa su aflicción, su dolor, lo que siente en el corazón, pero no abandona. Hasta la mujer prácticamente le dice: mira todo lo que ha pasado, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué de una vez no abandonas a tu Dios? Reniega contra tu Dios y te mueres de una vez. Y para hacerlo más difícil, los 3 amigos de Job que venían a visitarlo todos los días a decirle: oye, ya confiesa de una vez, ¿qué has hecho para merecer todo lo que te está pasando? Algo tienes que haber hecho. Y a veces pensamos que el cristianismo es como el karma, ¿no? O sea, si haces cosas malas, te suceden cosas malas; si haces cosas buenas, te suceden cosas buenas. Discúlpame, pero eso es karma. El cristianismo se basa en la gracia, que Dios te da favores que tú no mereces y que muchas veces tienes que experimentar sufrimientos que no mereces tampoco, quizás, como Job. Así que no confundas el karma con el cristianismo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y luego Job termina no solamente perdiendo sus finanzas, no solamente pierde a la familia, hasta pierde su propia salud, pierde su reputación, pierde todo aquello que en algún momento le dio valor dentro de su cultura. Lo pierde todo, pero él persevera. Persevera, aunque la razón y las circunstancias le decían todo lo contrario. Él no medía la bondad de Dios por cómo le iba en la vida. Y al final la historia de Job termina, un versículo que me parece hermoso, ¿no? Cuando Job al final de la historia, que dice que Dios le restaura, ¿no? Le da mucho más riquezas de lo que tuvo, muchos más hijos de los que tuvo, aunque esa parte tengo un poco de problema, ¿no? No es que se muere un hijo y ya te doy 2, ¿no?
Pero Dios restaura su vida. Y al final del libro, Job dice, de oídas te había oído, o sea, te conocía de acá, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco aquí de una manera que no te conocía. Y lo que está diciendo Job de alguna manera es, la paciencia de Job nos enseña que la mayor gloria del sufrimiento es conocer íntimamente a Dios. ¿Sabes? Cuando estás pasando un periodo de pruebas, cuando estás pasando por cosas que no puedes explicar, en un primer nivel puedes estar diciendo, pero ¿por qué a mí? Si yo he sido bueno, o por lo menos he intentado ser bueno. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo he tenido que experimentar el fracaso de mi matrimonio, la enfermedad de un familiar querido? ¿Por qué yo aún no encuentro trabajo? ¿Por qué yo estoy en medio de estas circunstancias? Pero quizás puedas pasar a un siguiente nivel y realmente te das cuenta que en la cosmovisión cristiana, que no es karma, hay un Dios que en medio de tu dolor está queriendo mostrar su gloria en tu vida de una manera que no hubieras podido experimentar a menos que atravesaras por ese valle. Y cuando estés en periodo de pruebas, quiero que pienses que Dios quizás te está invitando a una cita intensiva con Él. A una cita de amor, a conocerlo como nunca antes lo habías conocido. A confiar como nunca antes habías tenido que confiar. Y que al final, como el agricultor, tengas la plena confianza que el precioso fruto de la tierra valió la pena. ¿Sabes? Los profetas fueron perseguidos, fueron rechazados, pero Dios siempre preservó sus vidas. Job lo perdió todo, pero Dios le restituyó. Y no te digo esto para decirte que en esta vida quizás veas el final de tu dolor y de tu sufrimiento. Confía en el Señor y encontrarás eso que tanto anhelas. No te estoy diciendo eso. Porque la Biblia también nos enseña que hay cosas en la vida que en esta vida no podremos ver finalmente cuál es el final feliz. Pero hay un final feliz que nos espera. Hay un momento donde todo será restaurado. Pero hay un ejemplo más grande que el ejemplo de Job. Hay un ejemplo más grande que el ejemplo de los profetas y fue el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, siendo un hombre íntegro, perfecto, que nunca pecó, Él no fue rescatado como fue rescatado los profetas o como fue rescatado Job. Él terminó en la cruz diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él soportó el abandono, Él soportó el rechazo con la paciencia de saber que su Padre estaba logrando un fruto hermoso. Y ese fruto hermoso somos muchos de nosotros. Por eso soportó. Por eso hasta el día de hoy el Señor Jesús pacientemente espera la burla de mucha gente, el rechazo de mucha gente, y Él pacientemente espera el día de Él, el día del Señor. Un día llegará. Un día llegará. Nosotros hoy podemos tener esa certeza de que en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de las presiones y los estreses, que no sé cuánto tiempo durarán, pero una cosa sé, que el Señor será suficiente si te agarras de su mano. Y que al final de la historia, el Señor redimirá todas las cosas. Esa es la esperanza que tenemos. Ese es el mensaje que predicamos. Yo sé que es muy difícil. Si estás teniendo a alguien cercano sufriendo, decirle, ten paciencia, el Señor viene pronto. Para muchos, ¿de qué me sirve saber que el Señor viene pronto cuando hoy mi vida está devastada? Cuando tengo un hijo con cáncer,
cuando está pasando esta situación con mi familia. Yo sé que es muy difícil, pero estamos aquí para recordar que el Señor es fiel, que Él es suficiente y que Él es el único que puede darle perspectiva y esperanza a nuestro sufrimiento actual. La Santa Cena es un hermoso símbolo recordatorio de esa verdad. Y cuando ustedes caminan por este pasillo y vienen hacia adelante, simbólicamente representa que en medio de este dolor y de estas presiones, yo decido seguir confiando en que Dios es soberano. Aunque las circunstancias parecieran gritarme que Él perdió el control, Él es soberano. Y Él es bueno. Él es bueno. Cuando Jesús partió el pan y tomó la copa con sus discípulos aquella última noche, Él les dijo: cada vez que ustedes hagan esto, están anunciando mi muerte, pero también están anunciando que esperan mi regreso. Estamos para acompañarnos en el dolor y en el sufrimiento hasta que el Señor regrese. Participar de la cena es reafirmar esa fe. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, aunque no necesariamente cambias nuestras historias de dolor, sí puedes reinterpretar nuestras historias a la luz de la eternidad. Gracias, Señor, que tú no nos das fórmulas para evadir el sufrimiento. Lo que tú nos das es temple, fortaleza, confianza, firmeza y esperanza. Así que, Señor, te pido que cada uno de tus hijos, hijas que hoy quiera servirse de esta cena, lo hagan con ese corazón. Señor, que aunque las circunstancias les griten, deja de creer, deja de confiar, Señor, que ellos puedan reafirmar que esperamos tu regreso y que creemos que tú eres suficiente para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.